Almohadilla, mi esposo planeaba echarme sin saber que yo lo había escuchado, y me le adelanté. El sol de Sevilla se filtraba por las cortinas de lino blanco, dibujando patrones dorados sobre el suelo de mármol. Isabel Martínez se despertó antes que su marido, como cada mañana desde hacía 15 años. Giró la cabeza para observar a Javier, quien dormía profundamente. Su rostro, antes tan querido, ahora le resultaba extraño, como si perteneciera a un desconocido. Isabel se levantó en silencio y caminó descalza hasta el baño. Mientras el agua caliente caía sobre sus hombros, se preguntó en qué momento exacto su matrimonio había comenzado a desmoronarse. Había sido cuando Javier fundó su empresa de consultoría y comenzó a pasar más tiempo en la oficina que en casa. O quizás cuando ella dejó de pintar para dedicarse por completo a ser la esposa perfecta de un empresario en ascenso. Lo cierto es que ahora vivían como dos extraños bajo el mismo techo. Compartían la cama, la mesa del desayuno y ocasionalmente alguna cena con amigos o socios de negocios donde fingían ser la pareja perfecta. Pero ya no compartían sueños, ni risas, ni confidencias. El amor había desaparecido, dejando en su lugar un vacío que Isabel intentaba llenar con pequeñas rutinas diarias. Salió de la ducha y se vistió rápidamente. Cuando bajó a la cocina, Javier ya estaba allí, impecablemente vestido con un traje azul marino y una corbata a juego, tomando su café mientras revisaba algo en su teléfono. «Buenos días», saludó Isabel, sirviendo café en su taza. «Buenos días», respondió él sin levantar la vista del móvil. «Hoy llegaré tarde, tengo una cena con los inversores de Barcelona». «¿Otra vez?», preguntó Isabel, intentando no sonar reprochadora. «Es la tercera esta semana». Javier alzó la mirada, visiblemente irritado. «No empieces, Isabel. Ya sabes lo importante que es este proyecto para la empresa». Isabel asintió, mordiendo una tostada sin realmente sentir su sabor. Se preguntó si realmente habría inversores de Barcelona o si sería otra mentira más. «Vale, no te preocupes. Yo aprovecharé para ir al cine con Carmen». «Haz lo que quieras», respondió Javier, terminando su café de un trago y poniéndose en pie. «Nos vemos mañana». Isabel observó cómo Javier recogía su maletín y salía de la casa sin siquiera despedirse con un beso. Tiempo atrás, esto le habría dolido profundamente, pero ahora apenas sentía un leve escozor en el pecho. Estaba demasiado acostumbrada a su indiferencia. Después de desayunar, Isabel decidió salir a dar un paseo por el barrio de Santa Cruz. Las calles estrechas y empedradas de Sevilla siempre habían sido su refugio. Mientras caminaba, enviaba mensajes a Carmen para quedar esa tarde. Carmen Ruiz, su mejor amiga desde la Facultad de Bellas Artes, era la única persona que realmente la comprendía. La mañana transcurrió lentamente. Isabel visitó algunas tiendas, compró flores para el salón y se sentó en una terraza a tomar un café mientras observaba a los turistas que, fascinados, fotografiaban cada rincón de la ciudad. Pensó en lo mucho que le gustaría volver a pintar esos paisajes urbanos que tanto había amado en su juventud. A las 6 de la tarde Isabel se encontró con Carmen en una cafetería del centro. Su amiga la esperaba con 2 cañas y un platito de aceitunas aliñadas. «Benditos los ojos», exclamó Carmen al verla, levantándose para abrazarla. «¿Se puede saber por qué llevas tanto tiempo sin dar señales de vida?». Isabel sonrió sentándose frente a ella. «Ya sabes cómo es Javier con las cenas de empresa y los compromisos sociales. Apenas tengo tiempo para mí». Carmen frunció el ceño. «Ese hombre te tiene esclavizada, Isa. No es justo que vivas únicamente para ser su acompañante en eventos». «No es tan terrible», mintió Isabel, dando un sorbo a su cerveza. «Además, ¿qué otra cosa podría hacer? Hace años que dejé de pintar, y no tengo experiencia laboral». «Podrías volver a pintar», sugirió Carmen con entusiasmo. «Eras brillante, todo el mundo lo decía en la facultad. Incluso podrías dar clases particulares o montar una pequeña galería». Isabel negó con la cabeza. «Javier nunca lo aprobaría. Dice que los artistas se mueren de hambre y que debería conformarme con lo que tengo». Carmen bufó indignada. «¿Y desde cuándo necesitas su aprobación para hacer lo que te apasiona? Eres Isabel Martínez, la que ganaba todos los concursos de pintura, la que soñaba con exponer en París y Nueva York». «Esa Isabel ya no existe», respondió con tristeza. «Ahora solo soy la señora de Vega, la esposa del empresario».
Carmen tomó la mano de su amiga entre las suyas. Nunca es tarde para recuperar lo que eras, Isa. Y por cierto, hablando de recuperar cosas, ¿has pensado en lo que te dije sobre investigar a Javier? Isabel bajó la mirada, incómoda. No sé, Carmen. Prefiero no saber. Si descubro que me está engañando, ¿qué haré? No tengo trabajo, ni dinero propio, ni un lugar a donde ir. Siempre puedes venir a mi casa, afirmó Carmen. Mi piso es pequeño, pero el sofá-cama es bastante cómodo. Isabel rió, agradecida por tener una amiga como ella. Gracias, pero no quiero ser una carga para nadie. Tú nunca serías una carga, insistió Carmen. Además, si Javier te está engañando, tienes derecho a saberlo y a tomar decisiones con toda la información en la mano. Isabel suspiró profundamente. En el fondo sabía que Carmen tenía razón. Llevaba meses sospechando que Javier tenía una amante, pero prefería ignorarlo y seguir con su vida de apariencias antes que enfrentarse a la verdad. Vale, pensaré en ello, prometió finalmente. Pero ahora hablemos de otra cosa. ¿Cómo va tu exposición en la galería del barrio de la Alameda? La tarde transcurrió entre risas y recuerdos. Carmen siempre conseguía que Isabel olvidara sus problemas por unas horas. Cuando se despidieron, Isabel se sentía más ligera, como si una pequeña parte del peso que cargaba hubiera desaparecido. Regresó a casa pasadas las 10 de la noche. La casa estaba vacía y silenciosa, exactamente como la había dejado. No había rastro de Javier, lo que significaba que su cena de negocios se alargaría hasta altas horas de la madrugada, como de costumbre. Isabel subió a su dormitorio y abrió el armario. Al fondo, escondida tras una pila de jerseys, encontró su vieja caja de pinturas. La abrió con cuidado, casi con reverencia. Los tubos de óleo estaban secos, los pinceles duros e inservibles después de tantos años sin uso. Pero el olor a trementina y aceite de linaza seguía ahí, trayendo consigo un torrente de recuerdos. Decidida, Isabel bajó al despacho de Javier. Sabía que guardaba dinero en efectivo en un cajón de su escritorio. Tomó 300 euros, prometiéndose a sí misma que los devolvería en cuanto pudiera. Mañana mismo compraría materiales nuevos y volvería a pintar, aunque tuviera que hacerlo a escondidas. Cuando estaba a punto de cerrar el cajón, su mirada se detuvo en un papel doblado. Lo reconoció al instante. Era una factura del Hotel Alfonso XIII, uno de los más lujosos de Sevilla. La factura, fechada 3 días atrás, correspondía a una suite para 2 personas y estaba a nombre de Javier Vega. El corazón de Isabel latía con fuerza mientras leía los detalles: champán francés, cena servida en la habitación, desayuno para 2. Todo pagado en efectivo. No había duda, Javier la estaba engañando. Se sentó en el sillón de cuero de su marido, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Una cosa era sospechar una infidelidad, y otra muy distinta tener la prueba entre sus manos. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que la invadía. Rabia, dolor, humillación, pero también, sorprendentemente, una extraña sensación de alivio. Como si parte de ella hubiera estado esperando este momento para poder tomar una decisión definitiva. Isabel guardó la factura en su bolso y subió de nuevo a su habitación. Era tarde y estaba exhausta, pero sabía que no podría dormir. Se sentó junto a la ventana que daba al patio interior, con sus macetas de gitanillas y jazmines, y contempló las estrellas mientras las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó la puerta principal abrirse. Javier había vuelto. Isabel permaneció inmóvil, fingiendo dormir. Sintió como su marido entraba en la habitación, se desvestía en silencio y se metía en la cama. Olía a perfume de mujer y a whisky caro. Al día siguiente Isabel esperó a que Javier saliera para llamar a Carmen. Le contó todo entre sollozos contenidos. Ese cabrón, masculló Carmen, furiosa. ¿Y ahora qué piensas hacer? No lo sé, admitió Isabel. Necesito tiempo para pensar. Lo que necesitas es un buen abogado, replicó Carmen. Mi primo Antonio es abogado matrimonialista. Puedo hablar con él si quieres. Isabel dudó. Una parte de ella aún no estaba lista para aceptar que su matrimonio había terminado definitivamente. Déjame pensarlo, ¿vale? Te llamaré mañana.
Durante los días siguientes, Isabel se dedicó a recopilar más pruebas de la infidelidad de Javier. Revisó sus estados de cuenta, encontrando cargos de restaurantes y hoteles en fechas en las que supuestamente estaba de viaje de negocios. También descubrió mensajes comprometedores en su iPad, que Javier había dejado sincronizado con su iPhone. Una noche, mientras esperaba a que Javier volviera de otra de sus reuniones, Isabel decidió enfrentarse a él. Pero justo cuando estaba a punto de llamarlo, el teléfono de casa sonó. Pensando que podría ser él, descolgó sin mirar el identificador de llamadas. «Diga», contestó. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por la voz de una mujer. «¿Está Javier?», preguntó la desconocida con tono nervioso. «No está en casa ahora mismo», respondió Isabel intrigada. «¿Quién le llama?». «Soy una colega de trabajo», titubeó la mujer. «¿Podría decirle que me llame cuando vuelva?». «Es importante». «Claro, le daré el mensaje», dijo Isabel, sintiendo una punzada de sospecha. «¿Y su nombre es?». «Lucía». «Lucía Mendoza». «Lucía Mendoza». Isabel nunca había oído hablar de ella, a pesar de que Javier solía mencionar a sus compañeros de trabajo con frecuencia. «De acuerdo, Lucía. Le diré que has llamado». Después de colgar, Isabel buscó el nombre de Lucía Mendoza en las redes sociales. Encontró su perfil de LinkedIn, era ejecutiva en una empresa de marketing digital, no tenía ninguna conexión aparente con la empresa de Javier. También encontró su Instagram, donde aparecía una mujer atractiva de unos 30 años. En muchas fotos posaba en restaurantes y hoteles de lujo, aunque siempre sola o con amigas, nunca con Javier. Isabel estaba absorta en su investigación cuando escuchó la puerta principal. Javier había vuelto más temprano de lo habitual. Rápidamente cerró el portátil y bajó a recibirle. «Has llamado Lucía Mendoza», dijo Isabel, observando atentamente la reacción de su marido. «Dice que es importante que la llames». Javier se tensó visiblemente. «¿Lucía?». «Ah, sí. Es una posible clienta. La llamaré mañana desde la oficina». «Qué extraño», comentó Isabel con fingida inocencia. «Dijo que era tu colega de trabajo». Javier frunció el ceño, visiblemente incómodo. «Bueno, es una manera de hablar. Estamos colaborando en un proyecto, pero técnicamente no trabajamos juntos». «Ya veo», murmuró Isabel, notando cómo Javier evitaba su mirada. «¿Tienes hambre? ¿Puedo calentarte la cena?». «No, gracias. Ya he cenado con los clientes». Isabel asintió fingiendo creerle. «Me voy a dormir entonces». «Buenas noches». Subió las escaleras con el corazón encogido, pero con una determinación nueva. Había tomado una decisión, llamaría al primo de Carmen mañana mismo. Necesitaba asesoramiento legal para lo que estaba a punto de hacer. Al día siguiente, mientras Javier estaba en la oficina, Isabel se reunió con Antonio Ruiz, el primo de Carmen y abogado especializado en derecho matrimonial. En la tranquila cafetería donde habían quedado, Isabel le contó toda la situación. «Entiendo», dijo Antonio, después de escucharla atentamente. «Lo primero que necesitamos es documentar todas las pruebas de infidelidad. Facturas, mensajes, testigos si los hay. Todo será útil para negociar los términos del divorcio». «¿Y qué hay de la casa?», preguntó Isabel con preocupación. «Está a nombre de los dos, pero fue un regalo de sus padres cuando nos casamos». «En ese caso, tendrías derecho a la mitad de su valor», explicó Antonio. «Pero no te preocupes por eso ahora. Primero necesitamos preparar una estrategia». Isabel asintió, sintiéndose más segura con cada minuto que pasaba. «¿Cuánto tiempo llevará todo esto?». «Depende de cómo reaccione Javier», respondió Antonio. «Si accede a un divorcio de mutuo acuerdo, podríamos resolverlo en pocos meses. Si se opone, podría alargarse más». Isabel suspiró. La idea de enfrentarse a Javier la atemorizaba, pero sabía que era necesario. «Hay algo más que debes saber», añadió con voz temblorosa. «Anoche, cuando Javier pensaba que estaba dormida, lo escuché hablar por teléfono. Estaba hablando con ella, con Lucía. Le dijo que mañana, es decir, hoy, me echaría de casa». Antonio la miró con seriedad. «¿Estás segura de lo que oíste?».
Completamente, afirmó Isabel. Sus palabras exactas fueron: mañana la echo de casa. Ya está todo listo, he hablado con el cerrajero para cambiar las cerraduras mientras ella está fuera. Eso es ilegal, señaló Antonio, frunciendo el ceño. No puede echarte de tu propia casa sin una orden judicial. Y menos aún cambiar las cerraduras. Lo sé, pero Javier siempre ha hecho lo que ha querido, dijo Isabel con amargura. Cree que por tener dinero puede saltarse las normas. No esta vez, aseguró Antonio. Tengo una idea. ¿Te importaría adelantarte a sus planes? Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Isabel. Te escucho. Esa misma tarde Isabel puso en marcha el plan que había trazado con Antonio. Primero, llamó a Carmen, quien accedió a ayudarla sin dudarlo. Luego se dirigió al banco y sacó la mitad del dinero de su cuenta conjunta con Javier, tal como Antonio le había aconsejado. Era legalmente suyo y necesitaría efectivo para los próximos meses. De vuelta en casa, Isabel comenzó a empacar sus pertenencias más importantes: ropa, joyas, documentos personales y, por supuesto, sus materiales de pintura recién comprados. No llevaba mucho, solo lo esencial. El resto podría reclamarlo más adelante. Mientras empacaba, encontró una caja con fotos antiguas. En ellas aparecía con Javier en sus primeros años juntos, sonrientes, enamorados, llenos de planes para el futuro. Isabel se permitió llorar una última vez por lo que una vez había sido y ya nunca volvería a ser. A las 7 de la tarde, Carmen llegó con su coche. Entre las dos cargaron las maletas y cajas de Isabel. ¿Estás segura de esto?, preguntó Carmen mientras cargaban la última caja. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió Isabel con firmeza. Antes de salir, Isabel dejó sobre la mesa del comedor los documentos que Antonio había preparado: una demanda de divorcio por infidelidad, con todas las pruebas adjuntadas. También dejó una breve nota escrita a mano. Asterisco Javier, asterisco. Asterisco sé todo sobre Lucía. Sé lo que planeabas hacer hoy. Me he adelantado, asterisco. Asterisco no intentes contactarme. Mi abogado se pondrá en contacto contigo, asterisco. Asterisco Isabel, asterisco. A las 8 en punto, tal como había predicho, Javier llegó a casa. Isabel y Carmen esperaban en el coche estacionado al otro lado de la calle, observando la escena. Vieron como un hombre, presumiblemente el cerrajero, se encontraba con Javier en la puerta. Después de una breve conversación, el cerrajero comenzó a trabajar en la cerradura. Isabel sonrió para sus adentros. Javier estaba llevando a cabo su plan, sin saber que ella ya había abandonado la casa con todo lo que necesitaba. Vamos, dijo a Carmen. Ya no hay nada más que ver aquí. El apartamento de Carmen era pequeño pero acogedor, ubicado en el barrio de Triana, con vistas al río Guadalquivir. Esa noche las dos amigas celebraron el nuevo comienzo de Isabel con una botella de fino y tapas caseras. Por la nueva Isabel, brindó Carmen, alzando su copa. Por la nueva Isabel, repitió ella, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Cerca de la medianoche su móvil comenzó a sonar insistentemente. Era Javier. Isabel rechazó la llamada y apagó el teléfono. Ya hablaría con él a través de su abogado. En los días siguientes, Javier intentó contactarla de todas las formas posibles: llamadas, mensajes, correos electrónicos, incluso a través de amigos comunes. Pero Isabel se mantuvo firme. Solo Antonio hablaba con él, negociando los términos del divorcio. Mientras tanto, Isabel comenzó a reconstruir su vida. Alquiló un pequeño estudio en el barrio de Santa Cruz y retomó su pasión por la pintura. Al principio sus cuadros reflejaban su dolor y confusión, pero gradualmente fueron transformándose en imágenes llenas de luz y color, como las calles de Sevilla que tanto amaba. Un mes después de su partida, Isabel recibió una llamada de Antonio. Javier ha aceptado todos los términos, le informó el abogado. La casa se venderá y repartiréis el dinero a partes iguales. También te corresponde el 25% de su empresa, ya que fue fundada durante vuestro matrimonio. Isabel suspiró aliviada. Gracias, Antonio. No habría podido hacer esto sin ti. Has sido muy valiente, Isabel, respondió él. No todos tienen el coraje de dar este paso.
6 meses después, Isabel inauguraba su primera exposición individual en una pequeña galería del centro de Sevilla. Sus cuadros, paisajes urbanos llenos de vida y emoción, habían despertado el interés de coleccionistas locales. Entre los asistentes a la inauguración estaba Javier. Isabel se sorprendió al verlo, pero se acercó a él con serenidad. «¿Has venido?», dijo observando cómo su exmarido contemplaba uno de sus cuadros. «Siempre supe que eras talentosa», respondió él con una mezcla de admiración y arrepentimiento. «Lamento no haberte apoyado como merecías». Isabel asintió, aceptando sus palabras sin rencor. «¿Cómo estás?», preguntó cortésmente. «Sobreviviendo», admitió Javier. «Lucía me dejó hace un mes. Resultó que no era tan divertido estar con alguien que ya no tenía el atractivo de lo prohibido». Isabel no pudo evitar una leve sonrisa. «Lo siento». «No lo sientas», replicó él. «Me lo merezco. Solo quería venir a decirte que admiro tu fuerza, Isabel. Siempre la admiré, aunque no supiera demostrarlo». «Gracias», dijo ella, sintiendo como un peso se liberaba de sus hombros. «Espero que encuentres lo que buscas, Javier». «Tú ya lo has encontrado», respondió él, señalando los cuadros a su alrededor. «Y me alegro por ti». Cuando Javier se marchó, Carmen se acercó a Isabel con 2 copas de cava. «¿Todo bien?», preguntó ofreciéndole una copa. Isabel asintió mirando a su alrededor, la galería llena de gente admirando sus obras, sus nuevos amigos artistas, su estudio en el barrio que siempre había amado, su vida reconstruida según sus propios términos. «Todo perfecto», respondió con una sonrisa sincera. «Absolutamente perfecto». Mientras brindaban, Isabel pensó en cómo a veces es necesario que algo se rompa por completo para poder reconstruirlo mejor. Su matrimonio se había roto, pero de sus fragmentos había surgido una nueva Isabel, más fuerte, más libre y más feliz que nunca. El sol de Sevilla se filtraba por las ventanas de la galería, bañando todo de una luz dorada, como prometiendo que los mejores días estaban por venir. E Isabel, por primera vez en muchos años, creía firmemente que así sería.